Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, junto a ustedes a través de este canal. Y creo que toda la palabra que se ha estado trayendo en estos días sea de bendición para ustedes. Y rogamos también sus oraciones. Estamos viviendo momentos también difíciles, pero donde creemos que el cuidado de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra nación, nuestra provincia. Así que le invitamos a conectarse y en un momento la hermana Angélica estará compartiendo la palabra y, como dijimos en algún momento, la iglesia en casa. Usted, como iglesia, como templo de Dios, estará recibiendo la palabra del Señor para beneficio y crecimiento de su vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, estamos otra vez juntos para oír la palabra de Dios. Y qué hermoso este medio que podemos llegar a sus hogares y podemos estar juntos alabando al Señor, sabiendo de que el que está con nosotros está en todos lados. Y hoy quiero continuar con la serie Aplicando la sabiduría a la vida, y hoy se llama Rechazando la sabiduría. Y para esto vamos a abrir Proverbios, capítulo 1, como estamos en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegaren como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, es maravilloso poder mirar su palabra. Vamos a tratar de explicar lo que más podamos. La inteligencia espiritual, o la importancia de la sabiduría en la vida. La inteligencia espiritual es la cualidad que sabemos qué hacer en cada problema. Es la capacidad de resolver los problemas diarios en la vida. Por eso es que nosotros, a veces, por no saber resolver los problemas, nos lamentamos. Porque no tomamos la dirección exacta. Son nuestras actitudes que nos hacen apartar, nos apartan de Dios. Siempre hay un problema cuando nosotros, la sabiduría, como dice Proverbio 1:20, dice, mirando la sabiduría 1:20 que hemos leído, dice así: la sabiduría clama en las calles,
alza su voz en las plazas. Aquí nos presenta a la sabiduría como una persona, como si fuera una persona que nos está hablando. Y en el 21 dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. La sabiduría clama, está disponible para toda persona. Caminamos, por ejemplo, vamos caminando por la calle y de repente se pelea un hombre con un taxista que frenan, se golpean y uno lo está mirando y uno dice, Dios mío, por tan poca cosa, porque se pasó un auto al otro, se bajan del auto y se pegan. No, la sabiduría dice, no, yo no voy a hacer eso. Porque claro, ¿cómo por tan poca cosa se van a pegar? Y a veces nos vemos que la gente actúa de manera tan insólita y nosotros decimos, o la sabiduría dice, no, nosotros no vamos a hacer. Por ejemplo, en el versículo 24 y 25, dice así, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. La sabiduría puede ser rechazada o ignorada. Si nosotros no comprendemos esto, no sabemos lo que nos va a pasar. Todas las cosas pasan en la vida. Todo pasa en la vida. La gente vive como si su vida va a vivir eternamente. Desecha el consejo, desecha la sabiduría y no quieren vivir mejor. Y es como dice San Juan, capítulo 3, vamos a mirarlo. San Juan 3, dice así la palabra de Dios en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Condenación. Ejemplo. Nosotros, por ejemplo, ¿quiénes no quieren venir a la luz? Un ejemplo. Si alguien vive en una cueva y toda una vida estuvo en la oscuridad, no sabe cómo está, si está limpio, sucio, si está lleno de llagas su cuerpo, no sabe porque está en la oscuridad. Pero cuando viene la luz, se da cuenta de que todos los defectos, todas las cosas, y la luz es la palabra de Dios, y la luz es Dios, y la luz es la sabiduría. Por eso que las personas creen en Dios, pero no quieren cambiar, para que sus obras no sean manifiestas. Viven a oscuras. Y dice el verso 22 de Proverbios. Vamos a volver a Proverbios 1. Vamos a tratar de mirarlo cada vez. Dice así, Proverbios 1. Vamos a mirar el verso 22. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí tenemos 3 tipos de personas. Vamos a mirar primero
los simples. ¿Quiénes son los simples? Dice los insensatos y los burladores. Los simples son las personas que todo lo creen, todo aceptan, todo lo que venga, quien lo que le enseña, aceptan. No saben distinguir entre la verdad y la mentira. Son personas que solamente creen, pero no practican. Son personas que nunca son discípulos. Como dice Jesús en San Juan 8, vamos a ir a San Juan 8, dice Jesús, hablando la palabra del Señor, vamos a mirar el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Si ustedes continuamente están en mi palabra, día tras día, año tras año, tiempo tras tiempo, hasta que vuelva el Señor, persisten en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Ahora, qué importante es ser un discípulo. Un discípulo no es que solamente cree. Un discípulo es aquel que cree, pero que sigue, está siguiendo a Jesús. A ver, lo voy a poner en un ejemplo de 3 partes, que es la vida del cristiano. 1, te convertiste. 2, tenés que pasar un desierto. El desierto hay que pasarlo. El desierto es prueba donde nosotros estamos formándonos como persona, nos estamos formando para servir a Dios más adelante. Y 3, es discípulo. Esta persona sigue a Jesucristo. Permanece en él, como dice San Juan 15, el que permanece en mí tiene fruto. Ahora, qué importante es que nosotros a diario permanezcamos en él. Estamos diseñados para estar injertados en el tronco del árbol. El árbol es Jesucristo, nosotros somos las ramas. Y el discípulo es el que está pegado al tronco. No se mueve porque la rama es la que da fruto, no el tronco. Es como, a ver, otro ejemplo más simple. Es como el bebé. El bebé, cuando es bebito, ¿dónde está pegado? Al pecho de la mamá. El bebé lo único que sabe es comer, alimentarse, porque esa es la vida del bebé. Y él lo único que conoce a la mamá, la conoce por todas las cosas, porque está pegado a la mamá. Por eso cuando nosotros decimos la palabra, el nombre de Dios, el Shaddai, decimos que Él es todo, y significa la palabra pegado a Dios, pegado como al pecho del bebé. Nosotros no necesitamos nada más estar cerca de Dios. Así, todos los días, estamos pegados en la palabra. Y dice el 8:32, que acabamos de mirar recién, dice así: y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros estamos pegados al tronco, pegados al Señor, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libre. Hay personas que tienen mucho conocimiento, aún de Biblia, mucha cosa, pero no son discípulos, solamente creen o tienen un conocimiento, pero no están pegados al Señor, no están cerca del Señor, no le siguen. Por eso que necesitamos estar injertados en el tronco, nosotros las ramas. Y el segundo paso, dice los burladores. ¿Quiénes son los burladores? Los burladores son
Por ejemplo, no se usa casi esa palabra burlador, porque pareciera que, no sé, el significado. Lo que significa un burlador, ahora se cambió el nombre, se llama escépticos. ¿Quién es un escéptico? Un escéptico es aquel que dice que no cree en Dios, es un ateo. Pero no existe ateo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo, adentro de él, aunque digan soy ateo, no creo en nada, cree en algo. Entonces nosotros tenemos que saber que un escéptico es el que rechaza a Dios, es el que rechaza la sabiduría, el que piensa que ellos saben más que Dios. Y dice, por ejemplo, a nosotros, en la televisión, en las películas, todas estas personas escépticas se burlan de los cristianos y se burlan de Dios, porque piensan que todo sigue igual, que nada va a acontecer. Sin embargo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, todo cambia. Por ejemplo, ahora estamos viendo qué cambio, cómo nos cambió la vida. A ver, ¿qué sacamos de esto cuando termine esto? Esto va a terminar. Y también quiero decirles que usted tiene que saber que Dios está con usted, hermano, que Dios está con nosotros y que no nos va a tocar. Como dice la palabra del Señor, van a caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no va a llegar. Por eso tenemos que saber, tener la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y nosotros sabemos que Él viene pronto. Y lo estamos esperando. Y todas estas cosas que estamos viendo solamente es el cumplimiento de que ya Dios lo ha dicho. Por eso a nosotros no nos sorprende. Nada más que tenemos que aprender a obedecer y hacer lo que nos dicen. Por eso tengamos esa confianza en el Señor. Y la tercera cosa, la tercera persona eran los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los insensatos son los que aborrecen el conocimiento o el razonamiento. Y esto lo vamos a ver en Romanos, capítulo 1, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa se envanecieron en sus razonamientos? Significa, dice, y si podemos leer el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La cosa antiintelectual o no razonar es un ateo, porque está razonando equivocadamente. No piensa que hay Dios, piensa que todas las cosas que están acá en la vida se han hecho porque sí. Porque están razonando con un razonamiento entenebrecido. Están razonando con su necio corazón, porque no tienen la sabiduría, no tienen a Dios en sus vidas. Y entonces, como ellos no piensan en Dios, entonces se creen sabios, pero se hicieron necios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a personas tan inteligentes, con tantas cosas, decir que no hay Dios, como dice el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón no hay Dios, pero hay Dios. Llegó un momento de este hombre tan razonable, tan entendido, tan grande, que le dice a una viejita, le dice, ¿usted cree en Dios? ¿Usted sabe que hay Dios? La viejita le dice, sí, yo creo en Dios y le sigo. Era una discípula.
Y le dice el hombre, ¿y cómo sabe que hay Dios? ¿Cómo me lo puede probar? Y le dice ella, bueno, primero pruébeme lo que yo le voy a decir. Agarró una naranja la viejita, la partió por la mitad y la empezó a tomar. Y le preguntó a este señor, dígame, señor, ¿qué gusto tenía la naranja? ¿Era dulce o era amarga? Y le dice él, no, yo no le puedo decir qué gusto tenía porque no lo probé. Bueno, así es Dios. Usted no me puede decir que no hay Dios porque nunca lo probó. ¿Usted alguna vez leyó la Biblia? No. Entonces no puede decir que Dios no existe. Dios existe. Y estas personas que se creen que su razonamiento está entenebrecido, piensan que ellos saben más que nadie. Por eso es que nosotros tenemos que tener sabiduría y entendimiento para poder decir, Dios es así. Hay que probar. La sabiduría viene a nuestras vidas porque hemos leído la Biblia. Y como dice San Juan 8, 31 y 32, lo acabamos de leer, conoceréis la verdad, dice, no todos son mis discípulos. Algunos creen, pero no le siguen. Ese es el problema de la gente. Si nosotros le preguntamos a todas las personas, le decimos, ¿usted cree en Dios? Sí, todos creen. Le decimos a los que están presos en la cárcel, ¿creen en Dios? Sí. Y si le decimos a la gente en la calle, ¿creen en Dios? Sí. Pero ¿son discípulos? No. Solamente un discípulo es aquel que le sigue y está con él. Por eso que nosotros tenemos que estar injertados, como dijimos hace un momento, en el tronco para dar fruto. Y el fruto es el que permanezca. Por eso, hermanos, en estos días necesitamos ser discípulos del Señor. Necesitamos estar injertados en la vid. Necesitamos estar injertados en el tronco. Necesitamos orar y confiar y saber esto, que el Señor nos va a guardar de todo mal. Dice, Él guardará tu alma, Él guardará de día y de noche. Él guardará nuestras vidas, no tenemos que tener ningún temor porque Dios está con nosotros. Y tenemos que seguir orando por las personas que estos días de tanto miedo, de tanta inseguridad, de tanta cosa, que la gente se vuelva a Dios. Tenemos que hablar, bueno, no podemos hablar porque no podemos salir, pero use las redes. Usted que la sabe usar, mándele a sus amigos la palabra, háblele del Señor, ore por ellos. A las personas que están desanimadas, anímelas, lléveles el mensaje del Señor. Necesitamos hablar de Dios y ser discípulos del Señor hasta que Él venga. Gracias a Dios por su palabra en nuestras vidas. Y ahora pudiéramos orar para pedirle al Señor que Él nos ayude y nos bendiga. Ya sabemos quiénes son los que rechazan la sabiduría. Los simples, los insensatos y los escépticos. Pero nosotros amamos la sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Oremos al Señor. Señor, bendice este momento de contacto con los hermanos, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir de que tú estás con nosotros, de que podamos sentir de que tú nos animas, de que tú nos confortas, de que tú nos ayudas, de que tú, Señor, estás ministrando nuestras almas, nos estás llenando de paz, de gozo, de alegría, nos estás llenando, Señor, aunque hay otras cosas que faltan. Quizás nos van a faltar la comida, quizás nos va a faltar el dinero, pero no importa, porque sabemos que lo más importante te tenemos a ti, y teniéndote a ti no necesitamos nada. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y por este medio de conectarnos y estar orando unos por otros. Señor, gracias te damos por tu bendición, gracias por tu presencia, y en el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Queridos hermanos y amigos, esperamos que haya disfrutado realmente de este compartir, este estudio de la palabra. Y si esto ha sido realmente provechoso, que confiamos que lo sea para usted y los suyos,
y quiere compartirlo, sería excelente, porque es llevar un mensaje de fe, de esperanza, basado en la palabra de Dios. Así que quisiéramos que se suscriba, entonces ahí vamos, y pasando la voz a otro, cosa que de pronto estemos todos conectados para tener una palabra mucho más en estos días que necesitamos. Así que les digo, bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.